Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos prestos para exponer el caso clínico de la unidad de urgencias de la Clínica de Occidente. Mi grupo está conformado por Paola Sierra, Valentina Chala, Dayana Vargas, Juliet Ruiz, Cindy Villamil, Steven Silva y quien les habla, Cristian Rodríguez. Nuestro paciente proviene de la ciudad de Fusagasugá. Actualmente está vinculado a la EPS Sanitas, es cotizante, nació el 20 de octubre de 1972 y realizó el ingreso a la unidad de urgencias el día 29 de octubre de 2019, cerca de las 16:30 horas. Desempeña un cargo actualmente de operario de carga. Antecedentes de importancia: patológicos, niega; quirúrgicos, apendicectomía; alérgicos, niega; farmacológicos, omeprazol 20 miligramos día; familiares: padre hipertenso y su madre murió de cáncer de seno hace algunos años. Para el índice de masa corporal vamos a tomar de referencia su peso, 64 kilogramos, y una talla de 1,72 centímetros, lo cual al hacer la regla nos daría un índice de masa corporal de 22, lo cual es normal para el paciente y nos indica que no tendría un riesgo cardiovascular latente. En cuanto a la superficie corporal nos daría 1,75, el cual respecto a su edad podríamos afirmar que en dado caso en estado de postración en un momento podría ser causal de pérdida de masa muscular, ya que el organismo necesita suplir la energía necesaria para cumplir con los requerimientos metabólicos y así a su vez reducir la calidad y expectativa de vida del paciente. Motivo de consulta del paciente: ingresa paciente masculino de 47 años de edad en el servicio de urgencias, traslado por ambulancia básica móvil 5602 de Global Light, en compañía de auxiliar de enfermería y familiar, esposa. Se ubica en el servicio de reanimación. Familiar refiere que el paciente tuvo una caída desde su altura propia promedio de 3 metros durante la jornada laboral, descargando bultos de harina desde un vehículo de carga. ABCDE en urgencias. Es la valoración primaria que se realiza en pacientes con politraumatismo, donde se compromete la vida. A. Vía aérea. Se realiza intubación orotraqueal. B. Respiración. Ventilación mecánica asistida. C. Circulatorio. Aumenta la presión arterial media y la perfusión con noradrenalina 0,04 miligramos kilogramo hora. D. Deterioro neurológico. Se maneja escala de Glasgow 8/15. Trauma grave. Se administra midazolam, fenitidina y fentanil. Se hiperventila para favorecer la perfusión cerebral. E. Exposición. Inmovilizar por fractura de clavícula y sospecha de trauma cerrado de tórax y abdomen. Prescripción médica. Primero, hospitalizar en reanimación e interconsulta urgente por neurocirugía. Segundo, administrar midazolam 1 miligramo kilogramo, fentanil 3 microgramos kilogramo, mercuronio 0,06 miligramos kilogramo para intubación orotraqueal. Tercero, cuidados con la ventilación mecánica, neuroprotección con fentanil a 100 microgramos hora y midazolam a 3 miligramos hora. Cuarto, mantener paciente con escala de Rasch en -4. Quinto, realizar impregnación con fenitidina 125 miligramos. Sexto, iniciar soporte inotrópico con noradrenalina 0,04 miligramos kilogramo hora para mantener presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio. Séptimo, se solicita TAC de cráneo simple. Octavo, se solicita rayos X de tórax y ecografía de abdomen. Noveno, lactato de Ringer a 70 cc hora. Décimo, se solicita para clínicos PT y PTT, cuadro hemático, hemoglobina, azodados y electrolitos. Función renal. 11. Valoración neurológica estricta cada hora. 12. Valoración por neurocirugía y ortopedia. De ingreso. Frecuencia cardíaca de 116 latidos por minuto, taquicárdico. Frecuencia respiratoria 22 por minuto, taquipnéico. Saturación de oxígeno 86%, desaturado. Presión arterial 88/40 milímetros de mercurio, hipotenso. Presión arterial media 56 milímetros de mercurio, con riesgo de órgano blanco. Temperatura de 36,4 grados, hipotérmico. Paciente en estado de shock
por su frecuencia cardíaca. Se observa hipotenso. Por tal motivo, la necesidad de noradrenalina para perfusión cerebral, garantizando la hipoperfusión. Paciente con criterios de intubación. En la valoración de enfermería cefalocaudal por sistemas encontramos que las pupilas se encuentran asimétricas. Esto nos indica que puede haber un sangrado a nivel cerebral. Hay una alteración grave de la escala de Glasgow con un puntaje de 8/15, donde encontramos que la respuesta de apertura ocular es al estímulo doloroso. En la respuesta verbal encontramos sonidos incomprensibles. Y la respuesta motora del paciente realiza flexión y retirada. Se encontró además que los reflejos miotáticos y superficiales se encuentran disminuidos. En cabeza y cuello, el paciente presenta una herida contusa con un sangrado leve en región occipital, heridas abrasivas en región cigomática izquierda y laceración en labio inferior. También se encontró ausencia de 3 piezas dentales, el primera y segundo molar premolar izquierdo del maxilar superior y el segundo molar izquierdo del maxilar inferior. En el sistema cardiovascular encontramos alteraciones de una hipotensión marcada con una tensión arterial media de 56. Se encontró una taquicardia de 116. Se realizó la monitorización electrocardiográfica continua, encontrando, pues a pesar de tener esta taquicardia, se encontró un ritmo sinusal. No se encontró una alteración con el llenado capilar, se encontraba conservado con menor a 2 segundos y ruidos cardíacos normales. En el sistema respiratorio, el paciente ingresa con evidencia de uso de músculos accesorios, una expansión torácica asimétrica. A la auscultación, el hemitórax izquierdo presenta murmullo vesicular disminuido acompañado de escasos crépitos basales. Presenta una saturación de 85%, por lo que se inicia soporte ventilatorio con intubación orotraqueal con un tubo 8 con neumotaponador que se fija en 24 en comisura derecha. El modo ventilatorio que se le dejó al paciente fue un modo controlado por volumen. En el sistema gastrointestinal, el abdomen se encontraba blando, no globoso. Se evidenciaba heridas abrasivas en el hipocondrio izquierdo, encontrando también en la auscultación ruidos intestinales disminuidos y en la percusión sonidos timpánicos. Por este motivo, el médico solicitó una toma de ecografía para descartar un trauma cerrado de abdomen. A nivel genitourinario no se evidenciaron alteraciones, pero se colocó una sonda vesical para pues, realizar un control estricto de líquidos. En miembros superiores se encontraron heridas múltiples abrasivas en miembro superior derecho y una limitación en la movilidad eh, por posible fractura de clavícula derecha. En los miembros inferiores se presentaba heridas abrasivas de mayor cantidad en el miembro inferior izquierdo. No se evidenciaron signos de fractura. Ya en la valoración por dominios, el primero que es de promoción de la salud no se valoró. El segundo de nutrición se encuentra alterado, ya que el paciente estaba sin vía oral, pues claramente por su estado, por la posibilidad del procedimiento quirúrgico y pues por la intubación orotraqueal. El tercero que es eliminación e intercambio, el paciente está eliminando por sonda Foley pues para el control estricto de líquidos. El cuarto que es actividad y reposo, el paciente se encontraba sedado con una escala RASH de -4. Se encontraba además con una ventilación mecánica, con accesos venosos para soporte inotrópico y en manejo pues del deterioro de la perfusión cerebral. El quinto que es percepción, cognición, el paciente se encontraba antes de la sedación en una escala de 8/15 y posterior a la sedación inducida con una escala de RASH de -4. El sexto que es autopercepción no se realizó valoración. El séptimo que es rol relaciones, la familia refirió buenas relaciones pues entre la familia, además de estar muy colaboradora pues durante todo el proceso. El octavo de sexualidad, el noveno de afrontamiento y tolerancia al estrés y el décimo de principios vitales no se realizó la valoración. El 11 que es de seguridad y protección, pues estaba en riesgo por las heridas que presentaba, por la sospecha de trauma de tórax y de abdomen y de integridad tisular alterada, pues por la sospecha eh, de la fractura en clavícula derecha. Y el último que es de confort, pues estaba en vigilancia de los dispositivos con los que se encuentra el paciente para que se mantengan en una buena posición y no generen presión.
El paciente lleva una relación estrecha tanto con su padre como con su esposa, puesto que su madre falleció, una relación dominante sobre sus dos hijos varones. Sus dos hijos llevan una relación conflictiva pero estrecha con la madre. Este es el círculo familiar del paciente. Con el ecomapa se logró identificar que la familia tiene una relación fuerte, comparten tiempo de calidad, no solo en recreación, sino también tienen una conexión buena con amigos, con la iglesia, asisten a múltiples actividades en el colegio. A pesar de que tienen una conexión débil con la familia de la esposa, em, sí se vio que ellos también estuvieron como muy pendientes cuando se enteraron como del accidente eh, del paciente. Se evidenció también que tiene una relación estresante con el jefe, pero él también estuvo muy pendiente pues durante la valoración. Finalmente, pues se puede destacar una relación fuerte con la religión, ya que se acogen en este momento de dificultad, pues a sus creencias. Valoración de escalas. Para valorar a nuestro paciente se decidió realizar la valoración de la escala de coma de Glasgow, la cual nos mide tres factores bien importantes. El primero de ellos, la apertura de ojos, la cual nos dio como valor 2, la cual nos dice que el paciente reacciona solamente cuando se le aplica un estímulo doloroso. De lo contrario, nuestro paciente no abría los ojos, por lo tanto, se puntuó con un número en escala de 2. Para la respuesta verbal, se dio como puntaje número 2 también, ya que nuestro paciente emitía únicamente gemidos y quejidos. Ya para la respuesta motora se dio como puntaje 3, ya que nuestro paciente doblaba el brazo sobre el codo y existían características de movimiento anormales. Por lo tanto se dio como puntaje número 3. Esto en suma y en totalidad nos da un total de 8 puntos, lo cual en clasificación de la escala de coma de Glasgow nos indica que existe un trauma severo. Se realiza la valoración de la escala de Rasch, también conocida de la escala de sedación de Rismond, la cual es una escala que evalúa el nivel de sedación y agitación en pacientes críticos. En nuestro paciente se encontró una puntuación de valor de -4, la cual nos dice que es una sedación profunda, ya que nuestro paciente no respondía a la voz y abría los ojos muy casualmente cuando se le hacía una estimulación física. Es importante aclarar que no se pudo continuar aplicando la escala de valoración de Glasgow, ya que existían factores que no nos permitían evaluar la escala de manera efectiva y nos dieran resultados legibles. Por lo tanto, se continúa evaluando la escala de Rasch a través de la recuperación y el tiempo de estancia del paciente. Diagnóstico médico. El paciente presenta un diagnóstico de politraumatismo de alta energía, hemorragia subaracnoidea, fractura de hueso occipital, trauma cerrado de tórax, fractura de clavícula, sospecha de trauma cerrado de abdomen. Hablando principalmente del politraumatismo de alta energía, este se considera como el intercambio de una gran energía entre dos o más cuerpos durante un evento accidental, que actúa contra el objeto, el sujeto y los órganos del paciente. Con una magnitud, el evento puede poner en riesgo la vida, una extremidad o un órgano, ya que transmitirá sobre el cuerpo una mayor cantidad de energía en una misma cantidad de tiempo y como consecuencia provocará lesiones estructurales y lesiones bioquímicas. En el esquema fisiopatológico se decidió tratar el trauma de alto impacto debido al accidente que tuvo el paciente, siendo este el intercambio de energía entre dos o más cuerpos en un accidente. Es la mayor causa de muerte en el mundo, especialmente en países industrializados, y para el paciente provocó una fractura, la fractura de clavícula, lesiones tisulares y un riesgo de choque hipovolémico por las otras complicaciones. La fractura de clavícula fue diagnosticada con una radiografía de tórax y eso le causó al paciente dolor y limitación de las actividades diarias. Las intervenciones de enfermería son garantizar la analgesia con la administración de medicamentos, facilitar las actividades diarias del paciente y facilitar la toma de una ecografía para descartar lesiones anexas. En el riesgo de shock hipovolémico, que es un sangrado masivo, las principales intervenciones de enfermería son la administración de líquidos endovenosos, administración de medicamentos vasopresores y la administración de componentes sanguíneos para así estabilizar hemodinámicamente al paciente.
El trauma de alto impacto ocasionó un trauma craneoencefálico en nuestro paciente, el cual está definido como una disfunción cerebral ocasionada por un golpe violento, tal como el que sufrió nuestro paciente al haber sufrido una caída de 3 metros aproximadamente. Esto a su vez generó una hemorragia subaracnoidea, que es la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo. Existen dos tipos, las traumáticas o las aneuromáticas. Nos vamos a enfocar en las traumáticas, que es la que sufrió nuestro paciente. Este tipo de lesiones requieren una atención bastante rápida y de una atención vital, porque por lo contrario existirían complicaciones en nuestro paciente. Nuestro paciente presentaba una disminución del estado de conciencia, estaba estupuroso, estaba clasificado en la escala de Glasgow como un trauma craneoencefálico severo, al puntuar en una escala de 8-15. Las intervenciones de enfermería pretenden garantizar la presión arterial media, a su vez que mantener una presión de perfusión cerebral. Para esto se brinda una neuroprotección con la administración de medicamentos y oxigenoterapia. Medicamentos tales como el fentanil y el midazolam, que pretenden mantener al paciente sedado para que de esta manera la actividad cerebral esté pausada y de esta manera se permita una recuperación más pronta del cerebro. Además, se administran medicamentos que aumenten la resistencia periférica, causando una vasoconstricción, aumentando la presión arterial media, garantizándola por encima, en este caso, de aproximadamente 90 milímetros de mercurio. Con esto se pretende que esta presión arterial media, manteniéndola en estos valores, exista una perfusión adecuada a órganos blancos. Para esto también se administra fenitoína, que es un anticonvulsivante, evitando las convulsiones en nuestro paciente, ya que en este caso, al presentar este tipo de patología tan grave como el trauma craneoencefálico, es muy importante que, como existe un daño ya cerebral, nuestro paciente no convulsione, porque esto podría generar en nuestro paciente mayores daños, mayores complicaciones. Por lo tanto, es muy importante que nuestro paciente esté en total reposo, que se eviten este tipo de convulsiones, que se adecue la oxigenación y la perfusión a órganos blancos, sobre todo el cerebro, que es el que se encuentra más lesionado en este caso. Para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea se hizo una valoración física, por la cual, a través de la escala de Glasgow como una de ellas, tanto para la valoración física como para la valoración neurológica, nos arroja que nuestro paciente únicamente abría los ojos cuando se estimulaba de manera dolorosa. Nuestro paciente emitía sonidos que no eran muy claros, que eran unos sonidos confusos, solamente quejidos y gemidos. Y uno de los signos más importantes que nos podrían indicar que nuestro paciente cursaba por una hemorragia es la anisocoria. Eso principalmente es un signo bastante importante que nos indica que el paciente presenta una hemorragia cerebral bastante importante, que es muy necesaria intervenirla pronto. Y dentro de los diagnósticos que en efecto nos confirmaban el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea era el TAC cerebral, el cual en su efecto nos mostraba que el paciente estaba presentando una hemorragia dentro del espacio subaracnoideo. Para este tipo de hemorragia existe una clasificación denominada clasificación Fisher, la cual se divide en grado 1 y 2, la cual este tipo de hemorragias se van a reabsorber, la cual no va a requerir un tratamiento quirúrgico. Existe el grado 3 y el grado 4, el cual necesita intervención quirúrgica para que de esta manera exista un drenaje de esta hemorragia y no existan mayores complicaciones, tales como una herniación cerebral y pues posiblemente el paciente se continúe complicando. En este caso, nuestro paciente no había una clasificación Fisher clara, ya que estaba pendiente realizar un segundo TAC cerebral para descartar si se requería una intervención quirúrgica o no. Por lo tanto, para el caso de nuestro paciente quedaba pendiente la realización de un segundo TAC para confirmar si se requería intervención quirúrgica o, por el contrario, esta hemorragia subaracnoidea se iba a reabsorber por sí sola. Medios diagnósticos. Al paciente se le realizó una radiografía de tórax en la cual se evidenció un desprendimiento óseo de arcos costales 4, 5, 6 y 7 del lado izquierdo. También se le realizó una radiografía de clavícula en la cual se evidenció una angulación cefálica con minuta. Continuando con un TAC de cráneo simple, donde los resultados muestran un hematoma subdural de fosa posterior izquierda con efecto compresivo sobre el hemisferio cerebeloso correspondiente.
Asimismo, se evidenció trauma con hematoma occipital izquierdo, fractura segmentaria del hueso occipital izquierdo con extensión del ápex petroso y ocupación mastoidea asociada. Asimismo, se le realizó una ecografía abdominal donde se evidenció la vesícula distendida de paredes lisas, bordes libres, sin agregados en el interior. No se evidenció líquido libre en la cavidad abdominal. Continuando con el electrocardiograma, este se evidencia normal con un ritmo sinusal, un ritmo regular y una frecuencia de 92 latidos por minuto. Los gases arteriales muestran un pH de 7,40, una presión de oxígeno de 80 milímetros de mercurio, una presión de dióxido de carbono de 42 milímetros de mercurio y bicarbonato de 25 miligramos decilitro, lo cual establece que está en un equilibrio ácido-base. El paciente se encuentra en un riesgo de shock hipovolémico por trauma cerrado de tórax. En la parte de laboratorios encontramos que el señor, identificado como GCO, presenta un hematocrito de 40.7, presentando anemia, ya que el valor normal es de 42 al 53%. Los leucocitos de este paciente se encuentran elevados con un valor de 18.630, presentando leucocitosis, siendo el valor normal de 5.000 a 10.000. Los linfocitos se encontraban disminuidos con un valor del 4.9%. Presentando así la linfocitopenia, siendo el valor normal de 17,45%. Los neutrófilos elevados con un valor del 89.4%, presentando neutrofilia, siendo el valor normal de 55 a 70%. La PTT de 22 segundos, siendo el valor normal de 30 a 40 segundos. En la parte de medicamentos, empezamos con el fentanil, que el fentanil es un analgésico opiáceo, el cual es un agonista de los receptores mu y kappa con mayor afinidad sobre los kappa. En el paciente se inició con una dosis de 3 microgramos y luego a 100 microgramos hora. En el paciente está indicado para la analgesia. Este medicamento puede producir depresión respiratoria, mareo y vómito y está contraindicado en pacientes con intolerancia al fármaco. En este caso, los cuidados de enfermería que le brindaremos a este paciente es vigilar para que no exista una depresión respiratoria y vigilar el estado de conciencia y una saturación de oxígeno mayor al 80%. El segundo medicamento que se utilizó fue el becurono, que es un relajante muscular, el cual bloquea el proceso de transmisión entre las terminaciones nerviosas motoras y el músculo estriado por la unión competitiva de acetilcolina a receptores nicotínicos, localizados en la región de la placa motora terminal del músculo estriado. En este paciente se inició con una dosis de 6 miligramos hora. En este caso, se utilizó como coadyuvante de anestesia para facilitar así la intubación y conseguir la relajación de la musculatura esquelética durante la cirugía. Este medicamento también puede producir broncoespasmo y los cuidados de enfermería para este medicamento o para este paciente serán vigilar la frecuencia cardíaca y el estado de respiración. El tercer medicamento es el midazolam, que el midazolam es un hipnótico sedante, el cual se une a las subunidades del receptor GABA, facilitando así la apertura de los conductos de cloro, mediada por el mismo GABA, aumentando así la hiperpolarización de la membrana. En el paciente se indicó el midazolam para neuroprotección y sedación, el cual se inició con una dosis de 3 miligramos hora. Este medicamento está contraindicado cuando hay hipersensibilidad a las benzodiazepinas y puede producir náuseas, vómito y depresión respiratoria. Los cuidados de enfermería con este medicamento y para el paciente serán vigilar el estado de conciencia, la función respiratoria y vigilar tensión arterial y frecuencia respiratoria. El cuarto medicamento es la fenitoína, que la fenitoína es un inhibidor de la propagación de la actividad convulsivante en la corteza motora cerebral. Va a estabilizar el umbral promoviendo la difusión de sodio desde las neuronas. También es un antiarrítmico al estabilizar las células del miocardio, el cual está indicado como neuroprotector. En el paciente se inicia con una impregnación de 125 miligramos. Este medicamento puede producir ataxia, alteraciones del habla, confusión, mareo, insomnio, náuseas, vómito e estreñimiento. Además de rash cutáneo, trombocitopenia, leucocitopenia, hiperplasia gingival. Este medicamento está contraindicado si hay signos de hipersensibilidad a hidantoínas, bradicardia sinusal, bloqueo sinoatrial, bloqueo AB de segundo grado y tercer grado. Y los cuidados para este medicamento es con el control de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la toma de electrocardiograma.
Adrenalina es el quinto medicamento. Tiene acción vasoconstrictora y de vasos de resistencia y capacitancia, estimulante del miocardio. Este medicamento está indicado para estados de hipotensión aguda como los que ocasionalmente se dan después de la anestesia, el infarto agudo del miocardio, el shock séptico, las transfusiones y reacciones a fármacos. También como coadyuvante temporal en el tratamiento de la parada cardíaca y de hipotensión aguda. En el paciente se inicia con un soporte ionotrópico a 0,04 miligramos kilogramo hora para mantener la presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio. En este medicamento puede producir hipertensión grave, cefalea intensa, palidez, sudoración y vómito. Este medicamento está contraindicado si hay signos de hipersensibilidad a norepinefrina, no usar con una terapia única en hipotensión debido a que la hipovolemia, excepto como medida de emergencia para mantener perfusión arterial coronaria y cerebral hasta completar la terapia de reposición de la volemia. Evitar administración en venas de miembros inferiores de ancianos y con enfermedad oclusivas. En anestesia con sustancias que sensibilizan el tejido automático del corazón. Los cuidados de enfermería para este medicamento serán administrados por infusión continua por un acceso venoso central por medio de una bomba de infusión, realizar monitorización continua de electrocardiograma, frecuencia cardíaca y ritmo, y también la perfusión distal. PAE según el modelo teorista de Calister-Roy. Diagnóstico principal, dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuesta cardiovascular pulmonar. En cuanto a los datos objetivos y subjetivos encontramos según Calister-Roy. Función fisiológica, nutrición. No hay información acerca de hábitos de alimentación del paciente, pero en su momento se ven alterados gracias a que el paciente está nada vía oral. Eliminación. Se realizó colocación de sonda vesical para medición exacta de diuresis, líquidos administrados versus eliminados, líquidos y electrolitos. La piel del paciente se encuentra hidratada, su turgencia es adecuada. Se pasaron 3.000 centímetros de cristaloides con la finalidad de restablecer la presión arterial. Aquí encontramos presión arterial 88/40 con medida de 56, frecuencia cardíaca 116 latidos por minuto. Temperatura 35,4, está hipotérmico. Oxígeno y circulación. Paciente el cual se ve beneficiado de protección de la vía aérea con intubación orotraqueal. Se acopla a ventilación mecánica, garantizando así una adecuada perfusión y mejorando el nivel de hipoxia. A nivel circulatorio se evaluaron los medios diagnósticos como fueron la ecografía abdominal y los rayos X, que mostró que no había lesión vascular, y se descartó el trauma posible cerrado que tenía el paciente a nivel torácico y a nivel abdominal. En cuanto a las demás, en la región cerebral, por medio de una TAP de cráneo, se halló un sangrado en el espacio subaracnoideo, que el equipo de neurocirugía clasificó como una hemorragia subaracnoidea Fischer 3, la cual va a requerir manejo intraquirúrgico. Por el momento, la indicación principal nos conduce a proteger la presión perfusión cerebral y así mitigar las secuelas que podría generar en el paciente. Integridad cutánea. La piel es íntegra, se observan laceraciones y traumas en regiones diferentes de sus extremidades debido a la caída. Función neurológica. Con deterioro secundario a trauma, Glasgow 8-15. Está en un estado de estupor sin respuesta verbal. Segundo criterio de valoración según Calister-Roy. Autoconcepto. Identidad física. Paciente inestable físicamente por caída en su trabajo. Identidad personal. No hay manifestación del dato. Identidad moral y ética. No hay manifestación de dato. Tercero, función del rol. Rol primario, varón de 47 años. Rol secundario, esposo, padre, operario de carga, politraumatizado de alta energía. Rol terciario, paciente con trauma de alto impacto por caída de 3 metros de altura. Cuarto, interdependencia. Busca ayuda y atención en conductas dependientes. Conducta independiente no manifiesta. NANDA prioritario, perfusión tisular cerebral ineficaz relacionado con trauma de alto impacto manifestado por hemorragia subaracnoidea, hipotensión, deterioro del estado de conciencia, Glasgow 8-15, pupilas mióticas que son un signo latente de sangrado. Meta. El paciente mantendrá una adecuada perfusión cerebral para mitigar así las complicaciones y trastornos neurológicos.
a su vez el grado de isquemia que pueda generar esta eventualidad. Intervenciones: se administrará noradrenalina 0.05 microgramos kilo minuto a 5 cc hora y así mantener la presión arterial media por encima de 90. Entre 90 y 110 milímetros de mercurio se habla de que se garantizará una presión perfusión cerebral adecuada. Se requerirá de neuroprotección con administración de fentanil y midazolam para prevenir que el paciente por algún movimiento vuelva y resangre. La idea es mantenerlo en una escala de RASH de -4 y pues las indicaciones también del manejo de la vía aérea. Evaluación: durante el turno se logró mantener una perfusión cerebral adecuada, garantizando así la perfusión de oxígeno en el cerebro. Se logró mantener al paciente con sedación para disminuir el riesgo de resangrado por algún tipo de agitación o síntoma relevante. El dominio secundario es 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física, con el diagnóstico riesgo de shock hipovolémico relacionado con hipotensión, hipotermia, hipoperfusión distal, posible trauma cerrado, al cual se le planteó la meta de el paciente mantendrá un estado de normovolemia, mejorando la hipotensión arterial con el uso de líquidos endovenosos e inotropía durante el turno. Las intervenciones que se le realizaron fue reanimación hídrica, administrando 3000 cc de solución isotónica, administración de inotropía con noradrenalina, colocación de sondaje vesical para el control estricto de líquidos y colocación de cobijas para fomentar la comodidad en cuanto a la temperatura. La evaluación: durante el turno se logró mantener constantes vitales dentro de parámetros normales y queda pendiente toma de laboratorios de control. El dominio terciario es dominio 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física, con el diagnóstico de deterioro de la integridad tisular relacionado con el factor mecánico de caída de alto impacto, manifestado por fractura segmentaria del hueso occipital y fractura de clavícula izquierda, al cual se le plantea la meta de el paciente mantendrá los cuidados necesarios para contribuir a la recuperación de la fractura que presenta, al cual se le realizaron las intervenciones de elevación de la cabeza a 45 grados, mantener al paciente inmovilizado, vendar la zona de fractura, administración de analgesia y vigilar el deterioro neurológico. En la evaluación, el paciente mantuvo estable durante el turno, queda pendiente seguimiento por neurología, neurocirugía y toma de TAC como seguimiento.